que Kast había resultado victoriosos por delante en la primera vuelta de esas elecciones. Esto de cara al balotaje, quiero decir. Y me detengo acá. La Organización Mundial de la Salud subraya que aún no se sabe si la variante Omicron es más virulenta o grave que las anteriores. Omicron como el nombre de la letra griega, así se llama. Reino Unido convoca una reunión del G7 para tratar sobre la variante Omicron. Reino Unido introduce las mascarillas y las PCR a viajeros para combatir la Omicron. Israel es el primer país en cerrar sus fronteras a los extranjeros por la variante Omicron de COVID-19. Australia, que detecta sus 2 primeros casos de la variante Omicron de COVID-19. Y Sudáfrica, que pide anulación urgente de restricciones de viaje. El presidente de Sudáfrica ha urgido a todos los países que impusieron restricciones de viaje al sur de África por la detección de la variante Omicron a revertir urgentemente sus decisiones porque no tienen justificación científica. Estuve leyendo ayer que la médico que identifica esta nueva variante había dicho que no, son extremadamente leves los síntomas, que no hay hospitalizaciones a la fecha, que se mejoran los pacientes sin necesidad de hospitales. Bueno, de eso queremos hablar nosotros con el doctor Enrique López Loyo. Él es médico patólogo y es el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor López Loyo, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. Bueno, están llamando desde Sudáfrica en la persona de su presidente, pero también de la doctora que descubre esta variante, a la calma. Dice, ya va, los síntomas son extremadamente leves, no requieren de hospitalización. ¿Qué sabemos de Omicron, doctor? Bueno, sabemos que es una variante de preocupación ya decretada desde el día 24, cuando es identificada por la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente, la preocupación vino a raíz de que hay una multimutación. Hay más de 50 mutaciones, describiendo 32 en la proteína de superficie de pico, 10 mutaciones en el receptor que permite la entrada del virus a las células del organismo humano, lo que significaría que puede hacer la mayor propagación del virus más fácil, puede hacerla más fácil. Sin embargo, todo tiene que ver con que es la primera variante que tiene tantas mutaciones desde el inicio de la aparición de este tipo de cepas diferentes a la original en Wuhan, en China. Desde el punto de vista de la clínica, llama la atención que es una clínica muy leve, de acuerdo a los reportes clínicos, con cansancio, dolor muscular, molestia en la garganta progresiva que produce carraspera, taquicardia. Luego vendrían los síntomas convencionales. Sin embargo, lo fundamental de esto es que esa variante con múltiples mutaciones debe ser evaluada de acuerdo a su impacto de comportamiento clínico, de velocidad de aparición y la severidad de la patología. El primer aspecto que llama la atención es que al parecer la transmisibilidad, es decir, la velocidad de aparición de la infección parece ser mucho más rápida, dada esta capacidad de tener muchas mutaciones superficiales. Esto comparada con la cepa Delta, que tenía ya un desempeño de aumento de la velocidad de la infección. Por otra parte, preliminarmente en relación a la severidad de la patología, se ha identificado que aumenta la tasa de hospitalizaciones y esto significa simplemente una alerta a los sistemas sanitarios. Inicialmente se consiguió en pacientes universitarios que tenían un curso moderado, sin embargo, la definición de las mutaciones es lo que ha generado esta preocupación. Ahora bien, tenemos que decir que aquí, desde el punto de vista de la preparación del sistema sanitario internacional, es fundamental. Primero, que la Organización Mundial de la Salud llama a que se incremente el nivel de secuenciación genética de los virus que están circulando en todo el mundo. Básicamente, detectar si este Omicron está llegando a las diferentes regiones, valorando la capacidad de infecciones y preparándose a que el sistema sanitario, el número de camas requeridas probablemente sea mucho mayor. Por otra parte, para las personas es fundamental que se tienen que mantener la bioseguridad, esta posibilidad de uso continuo de mascarillas con distanciamiento que es indispensable, al igual que mantener espacios ventilados y lavado frecuente de manos, evaluando la aparición y circulación de sintomatología que sea proclive a determinar que pueda ser esta variante. De todas maneras, es fundamental además que los gobiernos tengan la capacidad de tener un control sobre los ingresos en sus diferentes naciones y ha sido por lo tanto una alerta en el ingreso de vuelos que
provengan del área de la zona sur de África. Ayer, con preocupación, sí nos llamó a preocupación a nosotros que ayer se reportó en la tarde en Canadá el primer ingreso de 2 pacientes que estaban ingresando desde África, lo que significa que siendo en un vuelo donde vengan 2 personas y estén positivas, y este vuelo generalmente sobrepasa los 250 personas, ya hay una cabeza de playa de la expansión de este virus en las Américas. Sin embargo, sabemos que es inexorable la llegada de estas mutaciones, ya lo hemos vivido en el pasado, y nosotros como nación que está en área estratégica de Sudamérica podemos sufrir los embates de la llegada de esta cepa. Sin embargo, por ahora lo importante es mantener la calma y hay 2 aspectos fundamentales que se están estudiando. Básicamente, el impacto real clínico que no se ha medido. Se tiene que medir a medida que aparezcan nuevos casos consecutivamente cuáles son las variantes que llevan probablemente a una alteración clínicamente más difícil de tratar. Y el otro aspecto es, están ya valorando cuál es el impacto del uso de las vacunas hasta ahora que se están llevando adelante en el mundo sobre esta nueva cepa, puesto que ya se determinó que las pruebas diagnósticas que se usan convencionalmente son efectivas para detectarlo. Por lo tanto, la alarma tiene que ver con la aparición simultánea de múltiples mutaciones, muchas de las cuales ya habían sido identificadas en otras variantes en todo el mundo. Pero básicamente, como sabes, está todo el espectro médico pendiente de la aparición de estas alteraciones que no son convencionales para esta época. Así es, estamos conversando con el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Como dice el doctor, efectivamente 2 casos en Canadá, pero ya habían reportado algunos en Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia en las primeras horas. Esto es muy reciente, se detectó apenas el 18 de noviembre, aún está en estudio. Y como está en estudio, le pregunto, doctor, por muy leves que sean los síntomas, que en efecto hasta la fecha parecen serlos, pero siendo que al parecer la transmisibilidad es muy alta, es decir, que puede ser más contagiosa, ¿cómo responder el mundo? ¿Qué impacto puede tener? Repito, la característica es síntomas extremadamente leves, pero con gran transmisibilidad. ¿Cuál es el impacto? El impacto tiene que ser hacia el cuidado individual de las personas, hacia la bioseguridad, generando renovando todas las medidas de bioseguridad que todos conocemos. El impacto de los gobiernos hacia los gobiernos es verificar los ingresos en aeropuertos y puertos, que es lo que lleva a la transmisión rápida, y en el caso de la evolución clínica, estar pendientes de también que se incremente la posibilidad de la secuenciación genómica en todas las naciones. En nuestro país, el Instituto de Investigaciones Científicas es el que lleva este pulso y se tiene que iniciar ya la etapa de recolección de muestras, sobre todo de pacientes que vayan llegando de fuera del país y que tengan estas características de transmisibilidad. Ahora, la preocupación también tiene que ver con que la presentación inicial es de reinfecciones. Personas que ya habían tenido la patología y están generando un mayor número de reinfecciones. Por lo tanto, pareciera que el sistema inmune tiene entonces una mínima vulnerabilidad a la reaparición de esta patología. Sin embargo, además, la evolución clínica no parece ser hasta ahora hacia la gravedad. Por lo tanto, es una especie de dibujo libre que vamos a comenzar a iniciar estos trazos largos, grandes y gruesos de la patología asociada a esta nueva cepa. Y el impulso, el reimpulso de la COVID-19 con esta nueva cepa que se ha determinado en Sudáfrica, está reavivando la necesidad más aún de la vacunación en todo el mundo. A pesar de que no se sabe hasta ahora la incidencia sobre la protección inmune, la estrategia sigue siendo esa, la vacunación. Y está apareciendo en el sur de África, puesto que allí el nivel de vacunación es muy bajo y se están generando allí poblaciones que todavía no han recibido la estructuración de un programa de vacunación adecuado. Doctor, antes de despedirle, podemos hablar por un instante de Venezuela. ¿Cómo estamos en el país cuando ya tenemos, las 4 semanas flexibles de noviembre más la última semana de octubre? Es decir, tenemos 5, estamos comenzando la 5ª semana de flexibilidad con mucha gente en la calle,
con las clases presenciales, con conciertos que se han realizado, con centros comerciales operando, con las elecciones del 21. ¿Qué reciben a la fecha? Bueno, hasta ahora vemos que el pico progresivo lento se mantiene, sin embargo, nos llama adecuadamente la atención que a la par de toda la existencia aún de infecciones entre 650 y 900 interdiarias, vemos que el proceso de vacunación continúa y identificamos una vacunación que se ha cumplido en el 70% de los pacientes mayores de 50 años y en un porcentaje del resto poblacional mayor de 18 años que va entre el 20 y el 35%. Y ese debe ser el objetivo del Ministerio de Salud y su programa de vacunación, lograr abonar el camino hacia incorporar nuevos vacunados en este mecanismo de vacunación y además esperemos que se cumpla de manera también adecuada la vacunación en menores de 17 años. Claro. Todavía vemos que se está anunciando el uso de candidatas a vacunas. Nosotros respetuosamente estamos recordando lo difícil que sería tomar este tipo de decisiones y básicamente lo fundamental es que el proceso de vacunación ha avanzado y eso está incidiendo en que se mantenga a pesar de que hay un pico sostenido de infecciones, digamos, hay una tendencia a que disminuya la velocidad dentro del país. Ahora, con esta nueva cepa, podríamos ver afectados a pacientes ya infectados y a pacientes que tengan la vulnerabilidad de no haber sido vacunados. La buena noticia, además, es que la resistencia de la gente en Venezuela a vacunarse ha disminuido. Cayó del 20 al 10% en el último estudio que nosotros valoramos llevado a cabo por el Instituto Delfos y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, a cargo de nuestro académico, el doctor Marino González, lo cual tiene una extraordinaria capacidad de evaluar vía encuesta directa lo que está ocurriendo en el país, sobre todo el requerimiento de vacunación que ya la persona en Venezuela está siendo tocada definitivamente por su capacidad de pensar en que la vacunación es el fundamento para detener esta pandemia. Bien, doctor López Loyo, muchas gracias por su tiempo. A tu orden siempre. Feliz día, muy amable. Enrique López Loyo es médico patólogo y es el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Son las 7:50.